al cerebro. Entonces, lo que nosotros tenemos que garantizar es que se encuentre dentro de esos rangos, entre 50 y 160 milímetros de mercurio, aunque eso depende de los pacientes. Los pacientes que son hipertensos crónicos generalmente lo tienen más hacia la derecha, o sea, pueden tenerlo en 80 y 180. Eso es muy relativo y no hay un rango, pero en promedio, lo que les digo, entre 50 y 160 milímetros de mercurio. El otro es el acoplamiento neurovascular, que son los cambios a nivel tisular de la vasculatura localizada de los tejidos frente a la liberación de neurotransmisores. Entonces, un segmento, imagínense un pedazo del cerebro que va a vasodilatar las arterias de ese segmento porque se liberaron unos neurotransmisores, o las vas a vasoconstricir porque se liberaron otros. Y eso, o mejor dicho, respuesta a cambios metabólicos y de neurotransmisores. Ese es el acoplamiento neurovascular. De la autorregulación cerebral, cambios en el flujo sanguíneo grande. El acoplamiento neurovascular del flujo sanguíneo localizado. Y el otro es la reactividad vasomotora. Es el vaso se va a dilatar o se va a vasoconstricir dependiendo de algunas situaciones. La más frecuente, y la vamos a ver más adelante, es el CO2. Ya sabemos que si un paciente tiene hipercapnia, va a haber vasodilatación cerebral y va a haber aumento del flujo del cerebro. Y que si tiene hipocapnia, entonces va a haber vasoconstricción a nivel del cerebral y menos flujo para el cerebro. Y eso nos puede servir de herramienta ante diferentes patologías. Miren esta gráfica, ahí está en la parte superior los tres aspectos que les dije: la autorregulación cerebral, la reactividad vasomotora y el acoplamiento neurovascular. Pero en la parte inferior está el consumo de oxígeno en la fila del lado izquierdo, el flujo sanguíneo cerebral en la que le sigue, y al lado los medicamentos anestésicos que frecuentemente nosotros utilizamos. Entonces mire que definitivamente solamente la ketamina y los inhalados son los que nos aumentan el flujo sanguíneo cerebral. Los otros nos lo reducen. Y los anestésicos inhalados no lo aumentan si están por encima de la MAC. Si están por debajo de la MAC, no tienen mucha injerencia pues, en la vasculatura, en la reactividad de los vasos. La ketamina sí, la ketamina aumenta el consumo de oxígeno y aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Y debido a esto es que se ha dicho tradicionalmente que uno en un paciente neurocrítico no debería utilizar ketamina, aunque eso ya está también muy reevaluado porque ya se ha demostrado que los cambios son mínimos cuando ponemos ketamina más midazolam, por ejemplo. Incluso en trauma craneoencefálico se podría utilizar, pero acompañado de otro medicamento. Entonces miren que son muchos los medicamentos que podemos utilizar nosotros que impactan en la función del cerebro porque aumentan en mayor o menor grado el flujo sanguíneo a través del cerebro, que en unas patologías no nos sirve que se aumente y que en otras sí nos sirve. Entonces, lo que nosotros le estemos poniendo al paciente es, hay que ponerlo a conciencia, sabiendo por qué lo estoy haciendo y qué es lo que estoy buscando. Con respecto a la valoración preanestésica, como les digo, podemos tener un paciente muy crítico o paciente muy sano. Sin embargo, en todos hay que hacer un examen neurológico previo, verificar cuál es el estado neurológico de todas las extremidades, no que mueva solo un bracito, o no fíjame, sino que me hable y ya, no. La orientación, la parte motora, la sensibilidad, para que podamos tener un punto de partida y saber si mejoró o empeoró en el postoperatorio. Lo otro es verificar el estado hemodinámico. Un paciente con un accidente cerebrovascular agudo puede llegar demasiado hipertenso, puede llegar con arritmias, puede simular un infarto o puede estar acompañado de un infarto. Entonces, tener claro eso. El otro es el estado renal. La función renal es muy importante porque el medio de contraste que se va a poner durante el procedimiento puede alterar y empeorar la función renal. Entonces, tenemos que saber si el paciente tiene riesgo de desarrollar una falla renal postoperatoria. O si está con la creatinina muy alta desde el inicio, tratar, y no lo vamos a pasar ya, sino que una valoración preanestésica va a pasarlo en unos días, empezar a mejorar el estado de hidratación para prevenir que esa falla renal progrese. La coagulación, porque ya ustedes saben, los que han entrado ya a sus procedimientos, que se anticoagulan todos los pacientes y que muchos vienen con antiagregantes o muchos ya vienen anticoagulados. Entonces tenemos que saber en qué estamos. La vía aérea es muy importante porque muchos de ustedes probablemente hayan dado sedaciones. Y si yo estoy sedando a un paciente, estoy afuera en la ventanita, el aneurisma se rompió y yo tengo que entrar, el paciente de la vía aérea difícil, se va a morir. Entonces tengo que saber la vía aérea si va a ser fácil, porque si es muy compleja, yo digo, yo mejor no le pongo sedación, sino que la aseguro. O si veo que no tengo problema y tengo fácil acceso, puedo estar tranquilo. Entonces es muy importante valorar la vía aérea. Y las alergias también.
porque muchos de los medicamentos que ponen en estos procedimientos producen alergias, los medios de contraste. Entonces, de repente tenía alergia antes al medio de contraste, o a la protamina, o si le habían puesto protamina antes, que es el reversor de lo anticoagulante. Y la artritis, esto pues uno generalmente no le presta mucha atención, pero en un paciente en el que yo voy a sedar con artritis, que tiene un bracito que no le baja, que no le acomoda, la cadera que le duele, puede aguantar media hora, pero no puede aguantar 40 minutos. Y entonces ya el paciente va a empezar a moverse simplemente por eso. Entonces, si un paciente tiene artritis y está incómodo y vemos que no va a tolerar, pues definitivamente necesita anestesia general. Muy bien. Con respecto entonces a esto, estas tres grafiquitas o foticos que tengo acá, hay que tenerlas muy presentes siempre que vamos a enfrentarnos a estos pacientes. Lo primero es que un paciente que va a necesitar inmovilidad, el paciente tiene que estar quieto porque son procedimientos que necesitan mucha precisión, mucha exactitud, no se pueden presentar movimientos bruscos. Inclusive yo puedo tener el paciente muy colaborador y medio sedarlo y empieza a roncar y los movimientos y la vibración puede alterar la exactitud del procedimiento que se está realizando. Entonces, con respecto a la inmovilidad o no, yo tengo que verificar qué es la técnica anestésica que yo debo elegir, si le doy anestesia general o le puedo dar sedación. Lo otro es la manipulación. Si yo le voy a dar sedación, acuérdense que se mete un microcatéter que va a manipular las arterias del cerebro, que eso puede producir cefalea, que la administración de medio de contraste puede producir dolor, que los medicamentos que yo le esté poniendo al paciente me van a alterar la musculatura cerebral, como vimos ahorita. El CO2, cómo estoy manipulando yo el CO2. Entonces yo puedo modificar la vasculatura cerebral con los medicamentos anestésicos, ¿cierto? O con el CO2. Entonces eso es importante. Además, lo que les dije ahorita, si yo le pongo a un paciente y le aumento el flujo mucho y ya no estamos dentro de ese rango en el que la presión arterial media no importa, sino que hay autorregulación, sino que ya está perdida la autorregulación, si yo dejo que el flujo se vaya, pues favorece el desarrollo de edema cerebral. Entonces eso hay que tenerlo importante. Lo otro es la monitorización. Siempre todos los pacientes, monitorización asa básica. Pero, pregunta importante, entonces, ¿a quién le ponemos a línea arterial? El radiólogo ingresa por la femoral y yo me le puedo pegar ahí a la femoral. ¿Esa es suficiente para mí o necesito una adicional? ¿O no necesito ponerle siquiera y con un tensiómetro es suficiente? Eso lo podemos discutir ahorita más adelante, pero aquí se les voy a decir un resumencito. Yo creo que los aneurismas y los pacientes que tienen alto riesgo de sangrado y complicaciones necesitan una línea arterial aparte, porque va a seguir, vamos a hacer exámenes, porque lo vamos a llevar a la unidad de cuidados intensivos y no se puede ir con el catéter en la arteria femoral, que es un catéter grandísimo, porque hay riesgo de pseudoaneurismas. Entonces, en esos pacientes, una línea radial aparte, por parte de nosotros. Hay otros procedimientos en los que no es muy importante que no le podemos y que no la necesitamos de manera continua. Para ese caso sí se puede pegar uno de la del radiólogo, porque ¿qué pasa con la del radiólogo? Él la tiene y nosotros la estamos viendo, pero cuando él mete un catéter se nos pierde. Entonces a ese momento no la vamos a poder ver. Entonces en esos casos podemos tener esa línea, pero ponerle un tensiómetro para que cuando él mete el catéter y tomemos presión con el tensiómetro y cuando saque el catéter podemos ver la femoral. Monitorizar el CO2 siempre, porque ya vimos que es muy importante en la vasculatura cerebral, y saber si el paciente necesita otro tipo de neuromonitoreo, si necesita un electroencefalograma, si necesita un MIRS durante el procedimiento o no. Eso en realidad está muy debatido el neuromonitoreo, pero si ustedes tienen posibilidades, se puede poner. ¿Qué pasa? Que por ejemplo un NIRS o un BIS tiene un problema y es que puede interferir a veces en la visibilidad del neurocirujano cuando ascienden con el arco en C. Entonces, lo otro importante ahí, que está en la parte inferior de blanquito, es el retraso, que las cosas que estemos haciendo no retrasen mucho el procedimiento. Que tenemos un paciente con accidente cerebrovascular que está en un periodo de ventana, que el periodo de ventana desde que ingresa hasta que funcione la inglés de 90 minutos, y yo le voy a dar anestesia general, y le voy a coger una línea radial, y le voy a poner un central, y le voy a poner un bis, y yo me demoro 120 minutos, pues nosotros mismos estamos encargándonos de empeorar el desenlace. Entonces, que todo lo que vamos a hacer no nos produzca un retraso. Muy bien. Con respecto a la anticoagulación y antiagregación, como les dije, todos estos pacientes van a requerir anticoagulación y algunos antiagregación también. La anticoagulación se utiliza la heparina,
La dosis la define el radiólogo intervencionista, él es el que le dice generalmente a las enfermeras cuánto hay que ponerles. Y más que la dosis, hay que verificar el ACT. El ACT es un examen que se hace, se toma una muestra de sangre y se pone como una maquinita de gases arteriales y significa tiempo de coagulación activado, que es el tiempo que se demora esa muestra de sangre en hacer un coágulo. Eso se mide en segundos, entonces yo lo puedo tener en 150, en 200, 400. Generalmente para la mayoría de los procedimientos de neuroradiología intervencionista debe estar por encima de 250 el ACT. Cuando termina el procedimiento, si el paciente está muy anticoagulado, pues lo debemos revertir. O si hay una complicación, debemos revertirlo. Se revierte con la protamina, que es el antídoto de la heparina. La dosis de la protamina, pues la vamos a ver más adelante, pero generalmente es 1:1. Por cada unidad que le ponga yo de heparina, le voy a poner una unidad de protamina. Precauciones: que produce alergia, que produce hipertensión pulmonar, que produce hipotensión. Entonces hay que tener mucha precaución cuando se administre, se debe administrar de una manera lenta. Más adelante también lo miramos. Muy bien. Con respecto a la técnica anestésica, entonces, bueno, ustedes me dicen, entonces le damos anestesia general o le damos sedación. Todos tienen ventajas y desventajas. Una ventaja de la sedación es que uno puede estar haciéndole valoración neurológica continua al paciente durante todo el procedimiento, mueva la mano, hable y eso. El procedimiento se demora menos en iniciar porque tengo menos logística y menor inestabilidad hemodinámica, pues porque uno no le pone esos bolos para dormirlo, ¿cierto? Y la anestesia general, la ventaja, que el paciente va a estar inmóvil, que no se nos va a mover, y eso es muy importante. Que me permite hacer apneas. Hay momentos en los que el radiólogo nos va a decir, necesito una apnea porque el pulmón me está molestando, porque va a liberar un medicamento, y eso no lo puedo hacer con una sedación. A no ser de que el paciente no esté sedado y me colabore, un paciente medio sedado no nos va a hacer, no le podemos decir que no nos respire. Nos va a permitir la anestesia general también manipular el CO2 para aumentar el flujo sanguíneo y disminuir el flujo sanguíneo. Y nos va a permitir producir hipotensión o hipertensión deliberada. Necesito hipotensión, le pongo propofol o le pongo un vasodilatador cualquiera. O necesito hipertensión y le pongo un vasopresor. Eso es mucho más fácil cuando el paciente está con anestesia general. Y las desventajas, pues lo contrario. En la sedación, que no tengo garantizada la vía aérea, que el paciente no puede estar inmóvil, que le puede arder o le puede doler la cabeza con la manipulación y se nos puede mover. Con respecto a la anestesia general, que no permite la evaluación neurológica, que puede haber cambios hemodinámicos durante la inducción y eso nosotros tenemos que saber y a saber hasta dónde podemos permitirlo, y mayor riesgo de hipotensión. Eso pues es claro. Lo que les había dicho, mire, la manipulación de la presión arterial es muy importante para nosotros ante diferentes situaciones. Entonces hay unos conceptos, uno es que se llama hipertensión deliberada, que se utiliza es subirle la presión al paciente, más de lo normal, que se utiliza en aquellas situaciones en las que se requiere aumentar la presión de perfusión cerebral. ¿Cuáles son? Cuando hay un vasoespasmo o un accidente cerebrovascular isquémico. Entonces, ¿qué es lo que busca? Que el flujo que está pasando un poquito por la arteria que estaba en vasoespasmo, pues sí aumente y que además sí aumente también por los colaterales. Por eso le tengo que aumentar la presión, igual en el accidente cerebrovascular isquémico. ¿Cuánto es la meta? ¿Cuánto lo tengo que subir? Entonces, a mí ya me piden, necesito subirle la presión, no la sube entre 30 y 40% del basal. ¿Hasta cuándo? Hasta que mejoren los síntomas, o el radiólogo diga, ya me está abriendo la arteria. En ese caso ya dejamos de subirle la presión, pero no más del 40% de la basal. Ya cada patología pues tiene unas metas. En realidad en la literatura no hay un consenso en cuanto a las presiones. Por eso a mí me importa que ustedes aprendan eso de subirle al 30 al 40%. Porque por ejemplo para vasoespasmo hay unos autores que dicen que debo subirle la presión arterial media entre el 20 y el 33 milímetros de mercurio. Pero hay otro que dice que debo fijarme en la presión sistólica entre 150 y 200 milímetros de mercurio al vasoespasmo. Y que para el accidente cerebrovascular isquémico, las guías de la AJA del 2019, que son las últimas de eso, dicen que debe tener una presión sistólica entre 140 y 185 y una presión diastólica entre 90 y 110. Mire que son todas cifras de hipertensión. No es la hipertensión más volada en algunos casos, pero si una sistólica de 200, uno le da como miedito. Por eso uno tiene que fijarse más o menos en un porcentaje, entre el 30 y el 40%. Es lo más fácil que empezar a decir, es que esta es de 150 a 200, esta es de 140 a 185. No, entonces 30 al 40%. Bueno, y así como subimos la presión, podemos bajarla. Y eso se llama hipotensión deliberada también. Y el objetivo de la hipotensión deliberada es desacelerar el flujo. ¿Por qué? Yo tengo una malformación intracraneal y tiene una fístula y le van a liberar el embolizante. Si yo le aumento mucho el flujo, las fístulas tienen un flujo muy elevado.
Entonces yo tengo que tratar de bajar ese flujo porque yo libero el embolizante ahí y se me puede ir más allá de la malformación arteriovenosa y no quedar en el sitio objetivo. Y eso pues es grave, ¿cierto? En aneurismas de cuello ancho o cuando el paciente le están poniendo coils a un aneurisma y se rompió el aneurisma. Entonces ahí lo que tengo que hacer es bajarle la presión para que no sangre y mientras el neurocirujano lo controle. ¿Cuántos son las metas? Las guías también, igual que para la hipertensión, no hay nada claro ni definitivo. A mí me interesa pues como esto y es bajarle la presión, pero garantizarle una presión arterial media entre 50 y 70 que me garantiza la perfusión de todos los órganos, ¿cierto? Y que lo tengo en el rango de autorregulación cerebral para que el cerebro empiece a regular allá. En cuanto a las malformaciones arteriovenosas, para embolizarlo, ellos dicen, bájale 15 al 20% de la base de la presión arterial. Y para embolización aneurismática, yo les digo que lo mismo. Pero algunos autores dicen que menor de 140 milímetros de mercurio y que para los pacientes más jóvenes se le puede bajar por debajo de 120 milímetros de mercurio en caso de la embolización del aneurisma. Y si el paciente sangró, entonces la recomendación es medias entre 50 y 60, o sea, el paciente está sangrando, le bajo la presión arterial entre 50 y 60 para la media y una presión arterial sistólica menor de 160. Que mayor de 160 aumenta el sangrado, pero no puedo bajarla mucho porque tengo que garantizar la perfusión de los vasos que están con colaterales y garantizar el resto del cerebro. Ahorita vamos a ver una crisis en caso de una hemorragia intraoperatoria, cómo lo manejaríamos. Así como manejamos la presión arterial, también podemos manipular la ventilación y el CO2. Entonces, mire esa curva de CO2 que está ahí, que es muy similar a la de la autorregulación cerebral de la presión arterial media, esta es la del CO2, y para que esa autorregulación existe, el valor debe estar entre 30 y 50 milímetros de mercurio. Por debajo de 30 se pierde la autorregulación cerebral, por encima de 50 o de 60, dicen otros, se pierde la autorregulación cerebral. ¿En quién puedo yo hacer aumento del CO2 para que se me aumente el diámetro del vaso y aumente el flujo sanguíneo? En los pacientes que les van a hacer embolizaciones de malformaciones arteriovenosas extracraneales. ¿Por qué? Porque si yo le voy a hacer, no una, miren que es extracraneales, alguna cosa en el cuello, por ejemplo. La presión venosa, ustedes saben que los fluidos se van de donde hay más presión a donde hay menor presión. Y si la presión dentro del cerebro es menor que la que hay afuera, y yo estoy embolizando a la parte de afuera, ese flujo se me va a ir, eso que estoy embolizando se me va a ir a donde hay menor presión, que sería el cerebro. Entonces yo tengo que garantizar que en el cerebro haya más flujo y más presión que en la afuera. Y para garantizar más flujo y más presión dentro del cerebro, pues tengo que hacer que las arterias estén más grandes y que vaya más sangre. Y por eso tengo que producir hipercamia. Yo le produzco hipercamia, si aumenta el flujo en el cerebro, va a ser la presión venosa del cerebro mayor que la externa, y cuando yo embolice la parte externa, pues no se me va a ir el medicamento del embolizante hacia la parte intracraneal, produciendo una isquemia cerebral. Pues por eso es importante. ¿Cuánto es el valor? Tenerlo entre 50 y 70 milímetros de mercurio en gases arteriales, o mirar en el CO2 expirado de la máquina de anestesia o el capnógrafo, que generalmente está, pues en la mayoría de los hospitales está entre 5 a 10 de gap. Entonces, en estas guías dicen entre 55 y 65 por TCO2 y 50 a 60 por gases arteriales. También puedo bajarle la presión de CO2. ¿En quiénes? En los que tienen hipertensión endocraneana y tienen signos de que se me va a herniar, entonces yo le bajo el flujo sanguíneo al cerebro. ¿Cómo? Lo pongo a hiperventilar, le bajo el CO2 entre 30 y 35 y eso disminuye el flujo. Entonces así me disminuye el riesgo mientras hago las otras medidas, hipertónica, manitol, etc. Muchos pacientes llegan hiperventilados de la unidad de cuidados intensivos, no modificarlo. Que viene con 20, entonces la va a subir. No, dejarlos así. Dejarlo así porque probablemente ese sea el punto exacto en el que el paciente debe estar. Y también en embolización de arterias de malformación arteriovenosa intracraneales, que necesito vasoconstricción de los vasos en la periferia de donde está el nido pues, de la malformación, para que cuando yo embolice la malformación no se me vaya para los vasos, no me vaya pedazos de ese embolizante hacia las arterias de la periferia, porque esas están vasoconstriñidas y se quede todo el medicamento en la malformación arteriovenosa. Entonces miren que el anestesiólogo tiene un papel muy importante. El neurocirujano va y pone el catéter allá y libera, pero nosotros somos los que tenemos que jugar con la presión arterial
con la presión de CO2 para saber si le aumento o no le aumento. En este momento necesito hacer que esté más hipertenso o que esté menos hipertenso para que tengamos un procedimiento bien realizado. Ahora vamos a hablar de las consideraciones específicas. Entonces, embolización de aneurismas. Desde el 2005 ya está demostrado que para un aneurisma roto o no roto del cerebro, lo ideal es hacerle un procedimiento con COIS. Eso ya demostró que que mejora la sobrevida, que es un procedimiento más corto, menor estancia hospitalaria y los desenlaces son mejores. Entonces es la embolización con COIS. Lo que les digo, uno puede, el tipo de anestesia si general o sedación está muy debatido. Usted puede poner la que quiera. No hay nada que demuestre que este es mucho mejor que este. Hay muchos estudios que dicen que es mejor la sedación, hay muchos estudios que demuestran que es mejor la anestesia general, y ahora están saliendo estudios que solamente con local. Entonces usted lo llama, usted ponga la que usted considera que se siente mejor, y dependiendo de las características del paciente. Si el paciente es un paciente que no me colabora, que llegó con un aneurisma roto, por ejemplo, y está agitado, pues yo no lo puedo sedar, ¿cierto? O tiene dificultad en la vía aérea, no lo puedo sedar. O va a quedar muy tapado, el paciente es muy largo, o tiene artritis y le duele y veo que se va a incomodar en 1 hora, en 2 horas, y le tengo que dar anestesia general. Pero si me colabora, si está despierto, me dice que con local, que es buen Glasgow, lo puedo hacer con sedación. Mi recomendación, y lo que yo hago, es que a los pacientes con anestesia, que son de aneurismas, los duermo. Anestesia general. Yo no quiero que se me muevan, yo quiero tener todo controlado, y así lo hago. Bueno, ese es un punto. Ahorita hablamos, si quieren, de si lo hacemos con tubo o con vasca de laringe, que también está muy debatido. ¿Cuáles son las métodos hemodinámicas en la embolización de aneurismas? Entonces, si el aneurisma no está roto, o sea, el paciente le hicieron un angiotaco que venía con dolores de cabeza, encontraron que tenía un aneurisma y lo van a embolizar, yo la inducción la tengo que hacer garantizando que cuando lo intube no tenga una presión arterial sistólica mayor a 120. ¿Listo? Ni durante el procedimiento. Y si se rompió, entonces, miren, yo tengo que tenerlo inclusive más hipertenso para garantizar, o sea, un paciente que tuvo la cefalea y tuvo una hemorragia saronidea y hicieron la angiografía, encontraron que tenía un aneurisma y había sangrado ese aneurisma y lo van a embolizar. Entonces, ese tengo que garantizarle perfusión a los demás vasos y por eso la presión arterial sistólica debe ser no mayor de 160, con una presión arterial media entre 50 y 60. Con respecto a la malformación arteriovenosa, puede utilizarse como tratamiento definitivo de la malformación en la embolización o como un tratamiento coadyuvante para disminuir el tamaño, después llevarlo a cirugía. Después de que se emboliza, ese flujo se va a redistribuir, ese flujo que estaba en esa maraña que ven ahí, se va a redistribuir cuando se corrige esa embolización y se pierde, se produce un evento que se llama ruptura de la presión de perfusión normal. Y es que toda esa sangre que está en esos vasos arranca para todos los vasos. Y eso favorece el desarrollo de edema cerebral o de hemorragia. Y está directamente relacionado también con la cantidad de medicamento embolizante que se le pone. Entonces, si yo le pongo dos ampollas de Onyx al paciente, pues el riesgo de sangrado va a ser menor que si le pongo 5. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y de edema. Con respecto a la presión arterial, esto es importante saber que el neurocirujano o el radiólogo intervencionista nos va a ir diciendo cómo quiere la presión arterial dependiendo del momento. Si el neurocirujano es una malformación arteriovenosa que no tiene fístula, o sea, el flujo está lento ahí, él nos va a decir cuando lo va a aplicar que le subamos la presión para aumentar el flujo y que se nos vaya rápido y se nos riegue por toda esa maraña de vasos que hay ahí. Pero si hay fístula, como les dije ahora, el flujo pasa muy rápido, entonces él lo que dice es bájale la presión para yo poderlo poner y que no se me vaya más allá de esos vasos que yo quiero embolizar, sino que se me vayan para los otros, porque es mucho más grave. Importante con esto que al despertar la presión sistólica sea menor de 120 milímetros de mercurio y en jóvenes menor de 100, porque cuando supera estas presiones tiene mayor riesgo de sangrado y así debe estar idealmente en los 5 días en la unidad de cuidados intensivos. La embolización de la malformación arteriovenosa definitivamente también necesita ser con anestesia general, porque mire que esta o la embolización de los aneurismas tiene alto riesgo de sangrado y de complicaciones y de una catástrofe. Y es mejor si ocurre una catástrofe, para mí es mucho más fácil encargarme solo de la presión y de pedir sangre y hacer otras cosas que ir, intubarlo, ventilarlo, quitar el campo
Ya si yo me meto al campo, lo contamino, estorbo para que el radiólogo empiece a mirar allá las arterias del cerebro. Entonces, para mí es muy importante siempre la anestesia general en embolizaciones. Otro procedimiento que hacen mucho es la angioplastia del estén carotídeo. Esto definitivamente pues, está demostrado que para esas estenosis carotídeas lo ideal es hacer procedimientos quirúrgicos, porque los que se hacen de manera percutánea se ha demostrado que aumenta el riesgo de accidentes cerebrovasculares. Muy importante el accidente cerebrovascular ahí. Se mueren más durante el procedimiento. El único beneficio que tienen es que tienen menor riesgo de MEIS, que ya saben que MEIS son las complicaciones cardiovasculares perioperatorias. Entonces, como esto lo único que sirve es que disminuye las complicaciones cardiovasculares, se utiliza solo para los pacientes que tienen alto riesgo de infarto en el perioperatorio. Entonces, en este caso, que miren que el principal riesgo del accidente cerebrovascular, sí lo ideal sería hacerlo con sedación, porque hacerlo con sedación me garantiza que yo esté pendiente de si tiene deterioro neurológico o no. Inclusive a veces uno lo que puede poner es una bombita en una mano para que aprieteme la bombita, para saber que están conscientes y que no tienen un deterioro en ese momento. Cuando se libera esas arterias carótidas que están tapadas, ese flujo que está abajo pues va a empezar a irse hacia arriba en mucha mayor cantidad. Entonces las arterias y los vasos que estaban de la lesión hacia arriba, hacia distal, no están acostumbrados a ese flujo. Y cuando empiezan a recibir todo eso, pues hay un aumento en la presión intracraneana y gran riesgo de edema cerebral. Por eso es muy importante controlar esa presión. Si yo la tengo por encima de 160 milímetros de mercurio, favorecemos que se desarrolle edema cerebral. Entonces, lo ideal es tener entre 140 y 160 milímetros de mercurio. Si el paciente empieza con dolor de cabeza, náuseas, vómito, empieza a decir que siente una cosa rara en la cabeza, probablemente es que esté ante un síndrome de hiperperfusión. Y lo que tengo que hacer es empezar a bajar más la presión para disminuir es que no me siga llegando tanto flujo allá al cerebro y le disminuyo la presión por debajo de 140 hasta que los síntomas desaparezcan. ¿Listo? Eso es importante. Lo otro es que estos procedimientos, cuando les distienden la carótida, pues estimulan esos vasoreceptores y se produce una descarga vagal y todos van a ser bradicardia. Unos en mayor grado que otros, pero se han descrito hasta su historia. Entonces, la recomendación es, antes de que vayan a hacer inflar el balón, la angioplastia, ponerle atropina. O si la frecuencia cardíaca pues, no está muy alta, ¿cierto? Si yo tengo un paciente con 130 de frecuencia cardíaca, pues yo no le voy a poner atropina. Pero si el paciente está en 70, tiene alto riesgo de que la bradicardia sea importante, entonces sí le pondría atropina. Este sí es muy importante, la trombectomía en accidente cerebrovascular. Y es muy importante, yo creo que es el más importante de todos. ¿Por qué? Porque es el tratamiento de primera línea para los accidentes cerebrovasculares oclusivos. Porque el tiempo corre y es demasiado importante, porque la ventana que hay, el tiempo que tenemos desde que el paciente empezó con los síntomas y, y el acceso a los vasos del cerebro debe ser menor de 6 horas. Las guías dicen y hablan pues de tiempo desde su ingreso, tiempo puerta ingle, que es el tiempo desde que llegó al hospital hasta que se le hizo la punción en la ingle y que debe ser menor de 90 minutos. Y eso es muy importante porque por cada 30 minutos que nos retrasamos, el resultado a los 3 meses, los desenlaces son peores, empiezan a disminuirse en un 10% en los 3 meses. Eso es muy importante. Además que hay otro que leí que por cada minuto que pasa de una obstrucción de un accidente cerebrovascular oclusivo y una arteria grande, a veces cerebral media, cerebral anterior, se mueren 1.9 millones de neuronas. Y entonces lo que yo les decía ahorita al inicio, yo no puedo que todo el mundo corra para entrar al paciente, puerta ingle, 90 minutos y el anestesiólogo se muere 120 minutos. Entonces, cuando nosotros nos llaman a una trombectomía en accidente cerebrovascular, es una urgencia. Es que todos tenemos que correr y saber qué es lo que vamos a hacer porque no podemos tener retrasos. Entonces, como eso es tan importante, en todo el mundo empezaron a decir que tenían esos pacientes que hacerle sedación, pues que entonces no tengo que preparar el tubo, preparar los medicamentos, cogerle la línea radial porque es más estable hemodinámicamente. Y eso se realizó hasta el 2021 más o menos, en que anestesia general era prohibitiva en estas trombectomías. Pero ahora no.
ahora ya se han encontrado, o sea, han salido otras revisiones sistemáticas, porque esos estudios que decían anteriormente que no se podían dar anestesia general eran estudios retrospectivos, y porque se encontró que los pacientes que más se morían con anestesia general eran pacientes que llegaban con un Glasgow menor, con una isquemia más grande en el cerebro. Entonces, si tenían con la isquemia peor en el cerebro, pues se iban a morir más. No era la técnica anestésica, sino que era que estaban más enfermos. Entonces, cuando empezaron a objetivizar todo eso y a averiguar bien, salieron otras revisiones sistemáticas. Salió una el año pasado que dice que sí, que los pacientes que le dan sedación, el tiempo es menor, pero que el resultado es mejor con anestesia general, y que finalmente el tiempo entre que el paciente ingresa y es revascularizado, o vuelve a perfundir la arteria, es igual que cuando se hace sedación. Cuando se hace sedación, funciona más rápido la humoral, pero cuando se da anestesia general, el tiempo en el que recanalizan es igual que cuando se hace sedación, y que los resultados son mejores cuando se da anestesia general. Entonces, la tendencia ahora en trombectomía en accidente cerebrovascular es anestesia general. Además, que un paciente con accidente cerebrovascular generalmente llega agitado, llega desorientado, entonces darle sedación es más complejo. Estos son los límites de presión arterial. Esto es importante que lo entiendan. Entonces, mire que hay unos límites inferiores y superiores dependiendo del momento, antes de la terapia endovascular, durante la terapia o después de la terapia. Pero finalmente, cuando ustedes miran eso, todo es igual. Entonces, el límite inferior, no importa el momento en el que esté, siempre tiene que estar por encima de 140/90, o sea, siempre tiene que estar hipertenso para garantizar el flujo a través de las colaterales. Y el límite superior siempre debe ser 185/110. Hay unos casos en los que se ha hablado entre 140 y 160. Entonces ellos dicen, si después de la terapia endovascular fue exitosa, pues yo no lo tengo que tener tan hipertenso, porque ya estoy perfundiendo. Pero sí hay zonas que quedan aturdidas, entonces debo garantizar una presión, pero no tanta. Si yo soy capaz de garantizarlo entre 140 y 160, pues mejor. Entonces, después de la terapia endovascular, en la unidad de cuidados intensivos, o cuando estoy estudiando el paciente y todo, si soy capaz de tenerlo menor de 140, entre 140 y 160, está perfecto. O una presión arterial media entre 70 y 90, que hay muchas guías que últimamente han mencionado que es mejor fijarse en la presión arterial media entre 70 y 90. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a hablar, ya terminando, de las complicaciones. Entonces, ya sabemos los procedimientos electivos, pero estoy en el procedimiento y resulta que el cirujano dice, pues, esto se complicó. Entonces, lo primero que tengo que hacer es tener una comunicación efectiva con el cirujano. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué vamos a hacer? Pedimos pidiendo quirófano, no vamos pidiendo quirófano. Si yo estoy lejos, si estoy solo, si no tengo para intubar, si no tengo los medicamentos a la mano, pues tengo que pedir ayuda, ¿cierto? Y tengo que asegurar la vía aérea y garantizar el oxígeno al 100% para mejorar la perfusión a nivel cerebral. Y después me voy a mirar si la complicación fue oclusiva o es hemorrágica. Puede ser que llegaron y embolizó y se me fue más porque el anestesiólogo no sabía que había que bajarle el flujo, o que había que subirle el flujo porque no era con fístula, y se me fue el Onyx más allá de la malformación y me tapó la arteria cerebral media. Entonces, eso es oclusivo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Hipertensión para mejorar el flujo por las colaterales. Pero el neurocirujano está estimulando allá para poner los COIs en el aneurisma y se le rompió. Entonces es hemorrágico. Entonces, yo ahí lo que tengo que hacer es bajar la presión arterial un poquito, no estar a tope, pero sí bajarla un poquito, y reversar la heparina, porque el paciente está anticoagulado y pues, va a sangrar más. Entonces, por eso tengo que saber la dosis de la heparina y de la heparina y de la protamina. Entonces, se ocluyó. Estas últimas diapositivas son muy importantes. Se ocluyó por algún motivo. Entonces, lo que tengo que hacer es mejorar la perfusión distal. ¿Cuánto? Súbale la presión al 30% por encima de la que lo tenía. Es muy fácil. Acuérdense que al principio también les hablaba de subir o bajar del 30 al 40%, pues aquí es igual. Entonces, mire que ese de 140, 60, que 185, 105, si ustedes quieren lo pueden tener una tablita, es imposible aprendérselo, pero lo más fácil es el 30%, el 40% y sale. Entonces, complicaciones oclusivas, el 30% por encima de la basal, le subo la presión. Y ya después me voy a mirar cuál es la causa de la oclusión y le hago los tratamientos específicos para eso. Si es un vasoespasmo, entonces la terapia triple H, se puede dar también vasodilatador, entonces el neurocirujano le puede poner nimodipino directamente ahí intraarterial. Si pone nimodipino, ahí estamos
que tenemos que saber que tenemos que tener noradrenalina para subir la presión, porque el nimodipino es vasodilatador, y si lo pone arterial, pues más vasodilatador es. Entonces, tenemos que tener una presión por encima del 30% de la basal, y fuera de eso no me están poniendo un vasodilatador directo en la arteria. Entonces, yo tengo que tener un vasopresor para compensar todo esto, o hacerle angioplastia. Si se embolizó el material, yo simplemente ¿qué hago? Le doy un soporte hemodinámico hasta que retire el material. No tengo más para hacer, porque es el material y yo no hay, la anestesia no tiene ahí que nada, garantizar que hemodinámicamente esté estable para que perfunda el resto del cerebro. Si tiene un embolismo aéreo, pues muy fácil, le bajo la cabeza, o sea, le doy tren del embur para que las burbujas que se van siempre hacia arriba, pues se vayan hacia las piernas y no se me vaya para el cerebro. Y si tiene un tromboembolismo, entonces le hago una fibrinolisis o le sacan el coágulo con una trombectomía, y para eso, pues mientras está con el tromboembolismo, haga de cuenta que fue un accidente cerebrovascular. Lo manejo exactamente igual, soporte hemodinámico y mantener las presiones. Pero si fue una complicación hemorrágica, entonces lo que tengo que hacer es bajarle la presión el 30%. ¿Y cómo le bajo la presión el 30%? Eso es lo que llama hipotensión deliberada. Y le puedo poner propofol, le puedo poner pentotal, lo que quieran, pero o nitroprusiato, nitroglicerina, lo que quieran. No, mi recomendación, y lo que yo hago siempre es que tengo propofol ahí a la mano y le pongo bolitos de propofol para garantizar. No, ahí sí no les garantizo que le abran el Seborane, abramos el Seborane para que baje la presión. Sí baja la presión, pero acuérdense que el Seborane aumenta el flujo sanguíneo cerebral cuando se da por más de una MAC. Entonces el paciente, el neuro, tratando de controlar la hemorragia y yo dándole la presión, pero haciendo que toda la sangre se vaya para el cerebro, pues lo empeor. Entonces, ahí en ese caso sí sería mejor con propofol o con tiopental. Tengo que revertir la anticoagulación, recuerde que está anticoagulado. Pero la dosis de la protamina es 1 miligramo por cada 100 unidades, o 1 miligramo por cada miligramo, o 1 miligramo, una unidad por cada unidad. Si le ponía, ¿cuánto de protamina le pusieron? 5.000 unidades de protamina. Le pusieron 10.000 unidades de protamina. Le pusieron, o si se los dicen en miligramos, no, le pusimos 50 miligramos de heparina, pues 50 miligramos de protamina. ¿Listo? Lento, por encima de 15 minutos, porque cuando se pasa rápido produce hipotensión severa e hipertensión pulmonar y hace un falla del ventrículo derecho. Entonces se pone despacio, por encima de 15 minutos, un salino de 100, ponen la dosis ahí y empiezan a pasarlo despaciecito. El inicio del efecto más o menos a los 5 minutos. Entonces, desde los 5 minutos, así usted le esté pasando para 15 minutos, de los 5 minutos ya empieza a tener efecto, y eso es importante saber. Si el paciente estaba con fibrinolíticos, entonces crioprecipitados, 6 a 8 unidades. Y si el paciente estaba con antiplaquetarios, le pusieron tirovivan, venía con bolo de clopidogrel oral, entonces le ponemos plaquetas y desmopresina. Y decirle al cirujano que si es capaz de controlar el sangrado o que sigamos llamando al quirófano para pasarlo así. Bueno, eso era todo lo que yo les traía. Bueno, importante hablar de... Voy a dejar de compartir. Importante hablar un poquito de las... si lo intubo o no. Por ejemplo, si yo intubo el paciente o lo pongo una máscara laringe, entonces uno diría, pues máscara laringe más fácil, disminuyo la respuesta simpática, pero los pacientes, el procedimiento se puede demorar 2 horas, 3 horas, 4 horas, y eso produce dolor acá. Segundo, empiezan a mover el arco en C, y moviendo el arco en C, pueden mover, o el neurocirujano mueve la cabeza para algún procedimiento y me desacomodan la máquina, la máscara laringe. Entonces, yo soy de los que cuando no tengo acceso a la vía aérea y no puede estar solo para mí, lo intubo y ya me despreocupo. Y cuando lo intuben, el circuito lo peguen, lo ponen en un circuito de esparadrapo, microporo, para que lo peguen, porque muchas veces uno lo deja intubado, pero cuando lo mueven, jalan el circuito de anestesia y se desconecta. Y uno espera que no se dé cuenta o si está afuera y hasta que no empiece a pitar, no nos damos cuenta. Entonces, eso es como una consideración importante. Bueno, no sé ustedes qué preguntas tienen o qué dudas, y las podemos resolver. Buenas noches, doctor Betancourt. Muchas gracias por la excelente charla y explicación. Eh, Muy clara, concisa, con las metas claras de la presión arterial. Quería hacerle una pregunta
en qué patologías, enfermedades o en qué procedimientos la frecuencia cardíaca hay que controlarla y cuáles serían las metas de la frecuencia cardíaca. Ya vimos en todas las patologías del procedimiento, usted fue muy claro y conciso con las metas de presión arterial, pero ¿cuándo toma importancia un control adecuado de la frecuencia cardíaca? Gracias, No, doctor. no, con gusto. Fabio, donde más importancia toma es en los procedimientos de la carótida, cuando hacen la angioplastia, porque al inflar el balón, produce una descarga vagal y entonces hacen bradicardia. Entonces ahí lo que tenemos que estar es pendientes para que no nos hagan una sistolia o una bradicardia que nos baje el gasto y todo eso. De resto, no es más importante la presión arterial. Si yo tengo una frecuencia cardíaca, un embolismo cerebral de un aneurisma y tengo una frecuencia cardíaca de 45, yo no tengo que ponerle atropina si la presión está bien. No tengo que ponerle atropina. Siempre, uno trata las bradicardias solamente si el paciente está sintomático. Si el paciente está intubado, pues no va a darme cuenta de los síntomas, sino del gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco está alterado, le aumento la frecuencia, si no, no. Si está muy taquicárdico, por ejemplo, yo una taquicardia supraventricular, mientras no me tumbe el gasto, no tengo ningún problema. Ahí la única consideración que tengo que tener es, si le va a poner un vasopresor, no le voy a poner efortil. Porque yo tengo una frecuencia de 130 y le pongo efortil, pues se me va a subir a 160. Entonces, mi recomendación es otra cosa importante. Cuando tengan estos pacientes, entren con norepinefrina. Monten la norepinefrina y tengan la vena desconectada. Y con toda seguridad, y puede ser por vena periférica, norepinefrina no necesita, no es una vasopresor, no es igual a central. Si el paciente quedó muy chocado, que va a necesitar vasopresor mucho tiempo, pues se lo ponen después. Pero para ese procedimiento, por vena periférica, le conecta la norepinefrina y se la pone en infusión. ¿Qué cuánta es la dosis de norepinefrina para que no le dañe la arteria? La dosis máxima que nosotros vamos a poner es 0.5, porque si no toca montarle vasopresina. Entonces, con 0.5 se la puede poner por la periférica sin ningún problema. Entonces, ¿qué hago yo en los procedimientos? Lo intubo y le conecto noradrenalina. Y lo hago con REMI, si tengo REMI. Y con eso los logro mantener. Y tengo propofol a la mano. Y bueno, bueno, y esto es importante, nosotros tenemos que ser muy activos en esto. Y como ustedes los procedimientos cada vez los van a hacer con más frecuencia, pero por ahora, pues no sé, por lo que entendí al principio, no es como el fuerte en este momento el procedimiento. Entonces, ustedes ni la enfermera están, sobre todo la enfermera, no están acostumbrados. Entonces, cuando el neurocirujano les diga, subámosle la presión, no es, bueno, listo, tráigame la noradrenalina y vamos a prepararla. No, tiene que subir la presión, es estar ya usted parado viendo el botón. Uno como anestesiólogo tiene que estar mirando en qué está el paciente en esos procedimientos. Que no es como un apéndice, o que uno se sienta y ya, no. En este procedimiento se tiene que estar pendiente de cuál es el momento, ya pidieron el Onyx, ya lo van a poner, entonces aquí le tengo que decir, bueno, doctor, me avisa cuando le subo la presión, me avisa si ya hago apnea, tiene que estar uno pendiente y eso es lo que se ha demostrado, pues definitivamente los resultados. Entonces yo como lo hago, no era desde el principio, para subirle la presión si la necesito. Y propofol, una jeringa de propofol al lado para bajarle la presión si necesito bajársela. Entonces, y tengo clarito el acceso por aquí, le voy a poner los líquidos. Y con el propofol se lo voy a poner aparte donde va la noradrenalina. Separar todo, no ponerle el REMI o los líquidos con la noradrenalina por la misma vena, no. Si yo voy a poner noradrenalina por vena periférica, por una vena solo para la noradrenalina y otra vena para ponerle el REMI, para ponerle los líquidos, etc. ¿Listo? No sé si quedó claro eso. Bueno, Javier, contame. No, bueno, la pregunta que yo tengo es también que nos comparta un poquito la experiencia, porque usted sabe que tener en plano esos pacientes también a veces nos cuesta mucho porque hay como un silencio, que el estímulo es muy poco y nos vemos como tentados a bajar el REMI, bajar el Seborane y de repente cuando vienen a hacer el estímulo doloroso, el paciente se mueve. Entonces, pues acá como, así como abuelo de pájaro, sin haber profundizado en el tema, yo le he dicho a los compañeros, no, pues nos va a tocar tenerlo con la relajación que habitualmente nosotros manejamos acá, no tener la hemodinámica a expensas de una profundidad ligera, tener nuestro REMI siempre montado ahí
y porque muchas veces entramos a procedimientos que son diagnósticos y que terminan como terapéuticos y hacen que se alarguen los procedimientos, pero potencialmente eran cortos. Entonces, como con la dosis de rocuronio, y muchas veces son pacientes con muchas comorbilidades, pacientes añosos, y hay otro que usted decía muy importante, nosotros estamos fuera de nuestra zona de confort, no conocemos casi ni el área de recuperación. Muchos de estos pacientes vienen de pronto sin una valoración preoperatoria que haya sido exhaustiva. Entonces yo les decía, si nosotros nos sobrepasamos porque no tenemos forma de medir, de tener TOF para la relación muscular, es usar su Gamadex, que afortunadamente contamos con él a la clínica. No sé si respecto a ese punto de profundidad anestésica, relación muscular, usted tiene algo que nos pueda transmitir sobre su experiencia. Sí, a ver, lo que vos decís es cierto, esos procedimientos generalmente no duelen, duele la punción en la femoral, que pues, es un chuzón, y a veces cuando manipulan allá, pues ahí lo que tenemos que tener más que la analgesia es la quietud, la inmovilidad. Entonces yo les pongo relajante, y la dosis de relajante, pues es que depende del radiólogo intervencionista, y el radiólogo intervencionista muy rápido, otros muy lentos, pero el procedimiento se puede prolongar. Yo lo que arranco es que le pongo 30 miligramos de rocuronio, o le pongo 5 de cisatracurio, y con eso arranco, con norepinefrina, como te digo, porque esos pacientes siempre tienen que estar hipertensos. Mira que en ninguno de los que vimos la presión era por debajo de 140 a 160, y no cuando estaba, por ejemplo, alguno ROT, de resto, o en el posoperatorio. De resto, todo eran por encima de 140 a 90. Entonces, son hipertensos. Para tener un paciente anestesiado por encima de 140 a 90, o lo hace uno con vasopresor o que el paciente le esté doliendo. Entonces, yo lo que mi recomendación es, como el procedimiento puede que no mejore, que no duela, garantizarle la anestesia, la profundidad anestésica. Y más bien con el vasopresor le garantizo las presiones que necesita. ¿Okay? Uno arranca, uno puede hacer varias técnicas anestésicas. Yo lo que hago es que le pongo remifentanil, propofol, lidocaína y el relajante. Dexametasona siempre también, sobre todo en la malformación arteriovenosa, dexametasona. Inclusive ellos le dicen a uno, ponele 16. Entonces en eso mi recomendación es que uno a veces pone 4, ponerle 8, y él al final mirará si le quiere poner otro, le pone otros 8. Pero bueno, entonces yo hago con remifentanil, y antes de que empiece, mientras lavan el paciente, yo el remifentanil bajito. Cuando ya veo que ya van a empezar, se le empieza a subir, pero aumentándole la noradrenalina para garantizarle esas presiones. No sé, ¿qué más me quedó faltando de lo que me preguntaste? Creo que ya con eso respondí. La relajación, cisatracurio, yo prefiero que esté profundo. Yo creo que uno con 30 miligramos de rocuronio o 5 de cisatracurio no está bien, y si ve que el procedimiento está pasando, lleva media hora, entonces póngale el refuerzo, porque yo también considero que no que esté quieto, así como yo soy muy obsesivo con eso, así como cuando hacían los clipajes del aneurisma abiertos. Yo sí prefiero que el paciente quede intubado, generalmente pueden quedar intubados y no tengan problema que esperen una hora o media hora más en que se despierte, pero si se mueve es una catástrofe. Entonces, garantizar, una opción es, si ustedes tienen TOF, en los procedimientos de neuro, uno puede poner el TOF en la pierna y cada media hora mirar el tren de 4, y si tiene 2 respuestas, le pone un toquecito de relajante. Y así, si no, cada 40 minutos ponerle un poquito de relajante, pero garantizar pues como la quietud. Bueno, yo creo que Fabio Andrés Mercado fue el primero que levantó la mano, hay 3 manos levantadas. Fabio Andrés, si quieres, pues Cristian o Andrés. Doctor Fabio, cuénteme. Doctor, decidí invadir la vía aérea con un dispositivo supraglótico o con un tubo endotraqueal. Muchas veces en estos procedimientos, si no usamos vasopresor, la presión se va abajo. ¿Qué tan bueno o qué tan ventajoso sea colocar al paciente en ventilación espontánea? Ya que con esta ventilación espontánea muchas veces se nos mejora un poco la hemodinamia. El paciente no va a requerir ayuda de vasopresores o ayuda de medicamentos para subirle la presión. Gracias. Es que cuando
Sí, uno lo puede hacer con respiración espontánea, pero eso significa que tiene que estar más superficial y tiene el riesgo entonces de que si está ya respirando espontáneamente, que la relajación es, pues que no está relajado, y entonces tiene el riesgo de la movilidad. No hay nada que diga que está bien hecho o no está bien hecho, ya eso está en cada uno. Yo me siento más tranquilo con un tubo en un paciente y que tiene que estar quieto. Y no tenerle miedo a ponerle vasopresores, que es que uno lo puede poner durante el procedimiento. Mire, yo hago estos procedimientos relativamente con frecuencia y cuando yo termino, lo tengo con Nore alto, con Nore que puedo subirlo a 0.2, 0.3 micronos kilo minuto. Y cuando termina el procedimiento, se la quita, no la necesita. Y es solamente la anestesia. Entonces, sí, uno puede jugar bajándole la anestesia, pero en esos procedimientos que se necesitan tanta precisión y tanta exactitud, el neurocirujano, al poner su medicamento, yo me siento más tranquilo durmiéndolo y teniéndolo quieto, así me toque ponerle vasopresor. Pero eso que usted dice, doctor, es lo que se ha venido controvertiendo desde hace mucho tiempo y que hay unos estudios que dicen que se puede hacer así y hay otros que dicen que es mucho mejor con anestesia general. En este momento, la tendencia va más hacia darle anestesia general. Y no tenerle miedo a los vasopresores, no tener a la noradrenalina, no tenerle miedo. Que eso si se pone hipertenso, es que mire que las presiones le pueden llevar hasta, por ahí hay unas guías que dicen hasta 200 de sistólica. Entonces es muy difícil uno llevar a 200 de sistólica eh, con las dosis normales que usamos en cirugía. Es muy poco probable. Andrés Carvajal. Sí, muy buenas noches. Doctor, pues primero muchas gracias por el tiempo invertido. Tiene una anotacioncita, veo que no la escuché. eh, pues en algunos casos pues he visto que el neuroradiólogo le utiliza mucho milrinone. O sea, él dice que ni modipino no, porque ya no tiene, pues no hay disponibilidad de modipino venoso, entonces luego pues utiliza el milrinone para los casos de vasoespasmo. Pero lo mismo, o sea, yo pensaría que es entrar, cuando si uno sabe que va a entrar con el Rinone, pues entrar de una vez con un vasopresor, ¿no? Sí, Es sí, como esa anotación. sí, cuando ellos le vayan a poner algo para dilatar la arteria, hay que estar preparados porque nosotros tenemos que subir la presión. Y el milrinone, así como el nimoipino, aunque el milrinone no es un vasodilatador directo, sí es un inodilatador, nos va a tener dos efectos. Uno es que nos baja la presión arterial, eso lo vemos con todos los pacientes que usted les va a poner el milrinone por algo cardíaco. Uno termina poniéndole Nore siempre. No hay nadie que tolere el milrinone sin Nore porque produce vasodilatación. Y fuera de eso produce inotropía. Aumenta la contractilidad del ventrículo izquierdo y derecho, que finalmente, pues, si el paciente no es cardiópata o así sea cardiópata, pues va a tener antes un beneficio, pero sí va a tener vasodilatación. Entonces, lo que vos decís, cada vez que vayan a poner eso, tener el vasopresor listo. Mi recomendación es, siempre que vayan a montar esto, ténganlo listo. Que es un procedimiento, igual pueden preparar la bolsa y tenerlo para todo el día ahí. Cambian simplemente el macrogotero, no sé si está permitido ahí, pero hay varias instituciones donde lo hacen. Cambian simplemente el macrogotero, pero dejan la bolsita ahí con la preparación. Y uno llega y la monta y con eso tiene, porque estar preparándolo a las carreras sí es más aburrido, porque miren que las carreras aquí son tiempo y que retrasan todo y que retrasan el procedimiento con el neurocirujano y matan más neuronas, entonces mejor mi recomendación y lo que yo hago es, le pongo noradrenalina, porque ponerle Fortil tampoco nos sirve, por lo que yo les digo, el Fortil, uno le pone el medicamento y le sube la presión de una manera muy brusca, y apenas le pasa el efecto, si el paciente está muy potencio, le cae de una manera brusca, y eso se llama la presión se me olvidó. Esa variación tiene un nombre y eso está asociado con aumento en la ruptura de los aneurismas. Entonces es mejor montarle Nore, le va a hacer la inducción. Lo normal es que uno en la inducción le haga hipotensión. Pues le monta la Nore y se la pone a 0.05 desde la inducción. Y siempre que está hipertenso, ¿cuánto? 160, está bien. Eso está perfecto. Y lo va manteniendo así. Y así, cuando le va a poner vasodilatador, lo único que tiene que hacer es subirle un poquito más. Ya no le va a poner a 0.05, sino que le va a poner a 0.1.
y así nadie está en las carreras, ustedes están tranquilos, no están poniendo bolos, y todo, van a ver que los desenlaces son mejores y más fácil para todo el mundo. Es cogerle confianza a la norma. Listo. Cristian. Doc, muy buenas noches, muchas gracias por la charla. Doctor, yo tengo una preguntita con respecto al uso del NIRS. O sea, ¿es necesario en pacientes con monitoreo para aneurisma utilizarlo o solamente se deja opcional? Y si el caso, o sea, si uno lo tendría, debería utilizarlo siempre. Uno. Y con respecto a lo de la relajación, ¿no es más recomendable utilizar ya sea atracurio o cisatracurio en vez de utilizar rocuronio para evitar como de pronto revertir? Porque ya que el sugamandés produce tanta hipotensión y bradicardia en esos pacientes. Entonces, no sé, o sea, ¿qué recomendaría usted como que primera, segunda, tercera opción entre los relajantes musculares y lo del NIRS para monitoreo? Bueno, lo del NIRS, Cristian, ese tipo de neuromonitoreo no está pues como muy que sea obligatorio. Si lo pueden tener, muy bueno, sobre todo en los de la angioplastia de la carótida. El NIRS, ¿qué hace? Te mira la saturación cerebral, pero solamente como de la parte anterior, no de la parte posterior. Y si van a hacer un procedimiento de la parte posterior, pues no me sirve. Pero si me van a hacer algo en la carótida, una angioplastia de la carótida, el NIRS es muy buena opción, ¿cierto? Okay. Para cualquier procedimiento sería bueno saber que si cuando vayan a meter los coils o meten el catéter, pues va a llegar menos flujo y puede que se me baje. Pero si uno tiene manera de medirlo, pues lo compara y sabe que es que le están haciendo esto, es normal que se me baje. El problema es cuando ya dejan de hacerlo y sigue por debajo. Porque ahí yo ya empiezo a pensar si me hizo un vasoespasmo o está con una trombosis, ¿cierto? Entonces, si se puede hacer, es bueno. ¿Qué pasa? Lo que les digo, como aquí van los parches en la frente, ustedes no sé si han visto que eso ponen el angiógrafo en las imágenes y se ven los electrodos, se ve el tubo, se ve el circuito ventilatorio. Entonces puede que a algunos neurocirujanos les estorbe eso acá, se ve una mancha, entonces puede que no les sirva. No es obligatorio. Si lo puede tener, bien, pero no es obligatorio. Entonces no hay ningún problema con eso. Con respecto a la relajación, yo también prefiero cisatracurio. Yo también prefiero cisatracurio porque estos pacientes pueden venir con ya un deterioro renal, porque el medio de contraste también produce deterioro renal. Entonces puede que se demore más en depurar. Si el paciente tiene una función renal, pues yo no tendría problema en poner rocuronio, pero yo sí trato de que la primera elección sea cisatracurio. Esa es la primera elección y segundo, rocuronio o becuronio. No tengo pues como no hay tampoco algo que diga que tiene que ser con este o con el otro, no, el que ustedes quieran, pero por el mecanismo de acción y la depuración, el cisatracurio. Lo que pasa es que en este momento, pues como faltan en tantas cosas, en tantas partes, uno lo hace con lo que tenga. Entonces no es que yo solo tengo esto, entonces no lo puedo hacer. No, yo lo único que creo que la contraindicación ahí sería pancuronio, que es de acción larga, porque si para un procedimiento de 1 o 2 horas no le va a poner un relajante que dura 4 horas. Entonces sería como lo único. Inclusive puedo poner dosis bajitas solamente para intubarlo. Si quiero darle, si creo que el paciente se le va a dar una máscara laringe y creo que con una Seborane no muy alto y va a estar en ventilación espontánea, puede quedar medio quietecito. No necesita poner mucha dosis de relajante. Todos los pacientes son, pues, es como muy del gusto de cada uno y en lo que mejor se siente más cómodo. Lo importante más que el relajante, que el MIRS y todo eso es, miren, es como estar muy pendientes de las presiones, saber cuándo la subo, cuándo se la bajo, de estar adelantándonos a lo que el neurocirujano está, preguntarle al neurocirujano, ¿cuánto querés que te mantenga la presión? Si yo no sé, no me acuerdo, o el neurocirujano es muy problemático, ¿cuánto quiere que le ponga la presión? Y a eso se la pongo, se la subo con Oreo, se la bajo con Propofol o con Tiopental, ya, es eso. ¿Algo más? No sé si quedaron claras esas preguntas. El doctor Rodolfo. Buenas noches, Doc. Gracias por la charla. Profe, tengo varias preguntitas. Bueno,
El doctor Fabio ahorita habló con respecto a la frecuencia cardíaca. Tenemos dos medicamentos, la diosina versus atropina. ¿Cuál sería de pronto la mejor opción o de la que usted utiliza con eso? ¿Ya? Sí. Y lo otro es si en estos pacientes con procedimiento de carótida es mejor atropinizarlo antes o dejarlo mientras que de pronto uno tenga la respuesta y dependiendo de eso administra el medicamento, ya sea iosina o atropina según usted cómo le haya ido con eso. Dos, con respecto al propofol y el remifentanil en bolos para hacer hipotensión versus otros medicamentos, nitroglicerina o que otros medicamentos de pronto, bueno, el que lo sepa manejar, pues utilizar esos medicamentos. Y con respecto a lo de la anticoagulación, ¿en cuánto se dejaría en estos pacientes o sería una comunicación entre el neurointervencionista y uno para dejarlo en un INR adecuado o dejarlo de pronto un poco más anticoagulado o hacerle el control de pronto en 6 horas y mirar eso en 4 horas y mirar de pronto respuesta con esa anticoagulación? Bueno, Rodolfo, voy a ver si me acuerdo de todas, si algo me La primera es diosina. La diosina o la atropina. No importa, la que quiera. Yo, si tengo atropina, utilizo la atropina. Es la que tradicionalmente hemos utilizado, pero cualquiera se puede utilizar. Con respecto al momento, si lo hago antes o si lo hago cuando se presenta el evento, cuando quiera, pero la recomendación en las guías es que como todos hacen bradicardia, lo hagan cuando van a hacer la angioplastia. Listo, vamos a inflar el balón, espere un momentico, y le pone la atropina o la iosina y le sube la frecuencia. Si la frecuencia está, diría yo, por debajo de 80, por debajo de 90, si la tengo por encima de 90, le pongo atropina. ¿Listo? O iosina, porque por encima de 90 me da tiempo de que yo 90 y uno empieza a ver que empieza a caer, entonces ya tengo la atropina ahí y se la pongo, o la iosina ahí y se la pongo. Pero si tengo por debajo de 90, se la pongo de una. Antes van a hacer la angioplastia ya, me avisan, le pongo la atropina o la iosina. Listo, van esas dos. ¿La otra era cuál? Profe, para hipotensarlo con el bolo de propofol, Remi o la nitro. Uno puede utilizar muchas cosas. Remi no, es mejor propofol. Y propofol, bolitos de a 30, 40. Si, madre, la presión la tengo en 200, entonces le pongo 50, le pongo 80. Pero la tengo en 160 y se la tengo que bajar a 140, le pongo 30 y voy mirando. Porque, ¿qué pasa con la nitro o el nitroprusiato? Que muchos no están familiarizados con eso. Y entonces llega uno y lo prende y le pongo a 10cc y no sé cuánto es la dosis, porque a las carreras empezaba a calcularle y todo, entonces no sé cuánto es la dosis y le puse a 10cc y resulta que era muy alta y el paciente pasó a tener 160 a tener 60, 40. Y eso es muy grave. Entonces yo prefiero que nosotros que estamos familiarizados con el propofol, que sabemos el propofol que tenemos cada uno en donde trabajan, que es que este propofol hay que ponerle mucha dosis a los pacientes, hay que ponerle muy poquito porque es muy bueno. Entonces ya que ustedes saben cómo es, yo lo hago con propofol, más que con Remi no. Remi no, porque me parece que los tumba también mucho. En cambio con el propofol lo hacemos pues, como una manera más titulada. O tener la infusión de nitro o de nitroprusiato montada, pero me parece a mí que es un desperdicio. Entonces yo creo que nosotros que tenemos los medicamentos anestésicos, que los sabemos manejar, que los tenemos a la mano, pues ponerle jeringuitas en bolitos de propofol es perfecto, perfecto. Eran esas tres. Con la coagulación, no, faltó lo de la coagulación. La de la coagulación. Entonces, acuérdate que la anticoagulación se mide, no lo mide con INR, porque el INR se demora en llegar, entonces se mide con el ACT. Se toma la muestra, se pone la heparina y a los 3 minutos de poner la heparina ya el paciente está anticoagulado, a los 3 minutos. Entonces uno toma la muestra o la enfermera toma la muestra. Generalmente eso en esos procedimientos no está a cargo de nosotros, sino que eso está a cargo de los neuroradiólogos. La enfermera toma la muestra y mide el ACT y le dice el ACT está por encima de 250, que es lo ideal en estos procedimientos.
por encima de 250. Lo normal, lo basal, lo ideal sería hacer uno basal. Todos tenemos un valor basal diferente. Puede ser que el ACT es el tiempo que se demora esa muestra de sangre, la meten en un tubito, y el tiempo que se demora en coagularse esa muestra de sangre, en segundos. Entonces, cuando yo digo 250, es 250 segundos. Y todo el mundo tiene pues, un tiempo diferente. Entonces, lo importante sería uno tomar el basal para compararlo cuando terminó el procedimiento y le hicieron otro, y el basal mío era 150, y cuando terminamos lo tengo en 400. Tengo que revertirlo, ¿cierto? Generalmente esos pacientes no salen anticoagulados, sino que salen antiagregados, que eso no lo mide el ACT. Solamente el ACT se mide por la anticoagulación, porque como se meten esas cánulas al cerebro, entonces que no se active la cascada pues, de la coagulación durante la manipulación. Entonces se anticoagulan por eso, pero después se dejan antiagregados, porque como se ponen stent y se ponen dispositivos, sí necesitamos que no haya esa agregación. Entonces se pone la heparina, se mide el ACT, no el INR, sino el ACT, y se puede hacer uno al final. Si está muy prolongado, se le corrige. ¿Cómo se le corrige? Con la protamina. ¿Cuántas dosis le pusimos? 10.000 de heparina. Listo, entonces vamos a ponerle 10.000 de protamina. Y así es. Entonces, eso está parte con la anticoagulación. ¿Sí quedó claro esa parte, Rodolfo, de la Sí, anticoagulación? señor. Sí, Sí, señor. listo. Listo. No sé, ahí Cristian Janses quedó con la mano levantada y Andrés Carvajal también. No sé si tienen otra pregunta o quedaron con la mano levantada. Ya la bajaron. ¿Algo más? ¿Alguna otra? No, creo que no, la verdad todo muy claro. Muchísimas gracias. La verdad ha sido muy importante para nosotros que usted que tiene la experiencia manejando estos pacientes nos dé la guía. Ya nosotros trataremos a futuro de hacer, a un futuro cercano, de hacer nuestro protocolo, de tener un manejo estandarizado todos nosotros para que el desenlace de los pacientes sea mayor y mejor. Entonces, profe, muchas gracias. Ya por el doctor Echeverry se tuvo que conectar, me dijo. Y bueno, que tengan feliz noche y gracias a los compañeros por conectarse. Bueno, con mucho gusto. Gracias a ustedes. Chao.